Buen día, licenciado Edgar y compañeros maestrandos. Somos el grupo número 3. Hoy estaremos exponiendo la NIF 10, Estados Financieros Consolidados. Y para eso, comenzamos conociendo el objetivo de la norma. Y dice que es establecer los principios para la presentación y preparación de los estados financieros consolidados, cuando una entidad controla una o más entidades distintas. También debemos conocer el cumplimiento del objetivo. Y esto requiere que una entidad que controla una o más entidades distintas presente estados financieros consolidados. También la norma define el principio de control y establece el control como base de la consolidación. También es importante identificar si un inversor controla una participada y para ello debe consolidar dicha información. Define que una entidad de inversión y establece una excepción de consolidar ciertas subsidiarias si una entidad de inversión. También es importante mencionar que esta norma trata los requerimientos para la contabilización de los negocios y sus efectos sobre la consolidación, incluyendo la plusvalía que surge de una combinación de negocios. También la norma trata de los requerimientos para la contabilización de negocios y sus efectos sobre la consolidación. También la norma nos indica que una controladora no necesita presentar estados financieros consolidados si cumple con todas las condiciones siguientes. Para eso, si sus instrumentos de deuda o de patrimonio no se negocian en un mercado público, dicho esto, en una bolsa de valores. No registra sus estados financieros en una comisión de valores u otra organización reguladora. Su controladora final o alguna de sus controladoras intermediarias elabora estados financieros consolidados que se encuentran disponibles para uso público y que cumplen con la NIF. También esta norma no aplica para los planes de beneficios posempleo, ya que esto tiene una norma específica. Y es importante mencionar que una controladora, que es una entidad de inversión, no presentará estados financieros consolidados si se le requiere, pero también indica que debe medir todas sus subsidiarias a valor razonable con los cambios en el resultado. Dando seguimiento con el tema, seguiré con control. Un inversor, independientemente de la naturaleza de su implicación en una entidad la participada, determinará si es una controladora mediante la evaluación de su control sobre la participada. Esto quiere decir que un inversor controla una participada cuando está expuesto o tiene derecho a rendimientos variables procedentes de su implicación en la participada y tiene la capacidad de influir en esos rendimientos a través de su poder sobre esta. Por ello, un inversor controla una participada si y solo si éste reúne todos los elementos siguientes. A. Poder sobre la participada, de acuerdo al párrafo del 10 al 14. B. Exposición o derecho a rendimientos variables procedentes de su implicación en la participada. Esto de acuerdo a los párrafos del 15 al 16. Y C. La capacidad de utilizar su poder sobre la participada para influir en el importe de los rendimientos del inversor. Esto de acuerdo al párrafo del 17 al 18. Poder. Un inversor tiene poder sobre una participada cuando éste posee derechos que le otorgan la capacidad presente de dirigir las actividades relevantes, es decir, las actividades que afectan de forma significativa los rendimientos de la participada. En ocasiones la evaluación del poder es sencilla, tal como cuando el poder sobre una participada se obtiene de forma directa y únicamente los derechos de voto concedidos por los instrumentos de patrimonio, tales como las acciones, y pueden ser evaluados mediante consideraciones de los derechos de voto procedentes del accionario.
Un inversor con capacidad presente para dirigir las actividades relevantes tiene poder incluso si su derecho a dirigir todavía se ha ejercido. Un inversor puede tener poder sobre una participada, incluso si otras entidades tienen derechos existentes que les conceden la capacidad presente de participar en la dirección de las actividades relevantes. Rendimiento. Un inversor está expuesto o tiene derecho a rendimientos variables procedentes de su implicación en la participada cuando los rendimientos del inversor procedentes de dicha implicación tienen el potencial de variar como consecuencia del rendimiento de la participada. Eso quiere decir que los rendimientos del inversor pueden ser solo positivos o solo negativos o ambos positivos y negativos. Aunque solo un inversor puede controlar una participada, más de una parte puede compartir el rendimiento de la participada. Por ejemplo, tenedores de las participaciones no controladas pueden compartir las ganancias o distribuciones de una participada. Vinculación entre poder y rendimiento. Esta norma nos indica que un inversor controla una participada si el inversor no tiene solo poder sobre la participada y exposición o derecho a rendimientos variables procedentes de su implicación en la participada, sino que también tiene la capacidad de poder utilizar el poder que le ha sido designado para poder influir en el rendimiento del inversor como consecuencia de dicha implicación en la participada. También nos indica de que por ello el inversor con derechos de toma de decisiones determinará si es un principal o un agente. La diferencia entre estos dos es de que uno tiene el poder de hacerlo y el otro de poder llevar a cabo esta acción. Un inversor que es un agente de acuerdo con los párrafos B58 y B72 no controla una participada cuando ejerce derechos de toma de decisiones que le han sido delegados. Dentro de los requerimientos de contabilización, esta norma nos menciona que una controladora elaborará estados financieros consolidados, utilizando políticas contables uniformes para transacciones y otros sucesos que siendo similares se hayan producido en circunstancias parecidas. De igual forma, la consolidación de una participada comenzará desde la fecha en que el inversor obtenga el control de la participada, cesando cuando pierda el control sobre esta. Y de acuerdo a los párrafos B86 a B93 se establecen guías para la elaboración de los estados financieros. Dentro de estos procedimientos de consolidación que nos indican estos párrafos, podemos hacer mención de que los estados financieros consolidados combinan partidas de activos, pasivos, patrimonios, ingresos y gastos, flujos de efectivo de la controladora con los de sus subsidiarias. De igual forma se compensan o eliminan los importes de los libros de inversión de la controladora en cada subsidiaria. Y también podemos mencionar que se eliminan en su totalidad los activos y pasivos, patrimonio, ingreso, gastos y flujos de efectivo. Relacionados con transacciones entre las entidades, es decir, las cuentas recíprocas. Participaciones no controladoras. Una controladora presentará las participaciones no controladoras en el estado de situación financiera consolidado en el apartado del patrimonio, separado del patrimonio de los propietarios de la controladora. En los cambios en la participación de la propiedad de una controladora en una subsidiaria que no dé lugar a una pérdida de control, serán transacciones de patrimonio. En las pérdidas de control, cuando una controladora pierda el control en una subsidiaria, esta dará de baja en cuenta los activos y pasivos de la que ha dejado de ser la subsidiaria del estado de situación financiera consolidado. También reconocerá cualquier inversión conservada y contabilizará dicha inversión y los importes adeudados de la antigua subsidiaria. Esa participación conservada se medirá nuevamente
en la fecha en la que se pierde el control, se considerará como el valor razonable en el momento del reconocimiento inicial de un activo financiero de acuerdo con la NIF 9 o el costo en el momento del reconocimiento inicial de una inversión en una asociada o negocio conjunto, si este procede. También reconocerá la ganancia o pérdida asociada con la pérdida de control atribuible a la participación controladora. Continuando con la presentación de la NIF 10, abarcaremos sobre el tema de determinación de si una entidad es una entidad de inversión. En este caso, una entidad o una controladora determinará si una entidad es de inversión. A través de esto obtiene fondos de uno o más inversores. El propósito de prestar a dichos inversores servicios de gestión de inversiones, su propio nombre lo dice, los servicios que presta. También las entidades de inversión se comprometen con sus inversores con el propósito de que su negocio sea únicamente y exclusivamente los fondos de inversiones para obtener rendimientos por la apreciación de su capital, de los ingresos de inversiones o pueden ser ambas para incrementar siempre sus inversiones. También la determinación de si una entidad es una entidad de inversión mide y evalúa el rendimiento prácticamente de todas sus inversiones que posee. Entonces, para evaluar si cumple con las características típicas también, ¿cuáles son las características típicas? Que tenga más de una inversión, que tenga más de un inversor, también que tenga inversiones que no son partes relacionadas y que tenga participaciones en la propiedad en forma de patrimonio o participaciones similares. En este caso, en la ausencia de cualquiera de estas características, no significa o no impide necesariamente que una entidad se clasifique como una entidad de inversión. Las entidades de inversión también tienen excepción a la consolidación. No consolidará sus subsidiarias. También una entidad de inversión medirá una inversión en una subsidiaria al valor razonable y sin perjuicio. Una entidad de inversión tiene una subsidiaria que no es por sí misma una entidad de inversión. El principal propósito y de las actividades de inversión son los servicios relacionados siempre con las actividades de inversión. Únicamente, compañeros, gracias, esperamos sus comentarios y gracias por su atención.